Paz de Jesús a todos, mi nombre es Georgina y estoy haciendo este video porque quiero compartir una reflexión personal en torno a ciertos comentarios que he recibido, como por ejemplo, ¿por qué enseño si soy mujer? O que qué pena que mi esposo no esté conmigo en esto, o que en realidad no tengo un matrimonio cristiano. Y bueno, yo agradezco estos comentarios porque me llevan a reflexionar a la luz de la palabra sobre mi manera de vivir la fe, y tanto en lo individual como mujer y también en mi matrimonio como esposa. Y bueno, para ser honestos, yo suelo ser una persona muy reservada para compartir sobre mi vida personal y sobre mis opiniones, pero en este caso he considerado necesario abrirme un poco para poder dejar en claro mi punto y por si este mensaje podría ser esclarecedor para alguien más. De antemano agradezco a quienes estén dando el tiempo de verlo, sean todos muy bendecidos. Antes que nada, debo decir que ahora más que nunca, yo reconozco que Dios siempre me ha estado cuidando a través de mi esposo. Y pues gracias a Él, mis errores en el camino de la fe no han sido tan grandes. Él siempre me ha dado completa libertad de explorar en distintas congregaciones y ha estado conmigo en cada congregación por la que he pasado. E incluso es Él quien toma la decisión final de seguir o no seguir en una congregación. La única ocasión en que él no estuvo conmigo fue cuando yo quise estar en el ministerio del que testifiqué en el video de la secta, que era liderada por espíritus de falsos cristos y espíritus de manipulación, porque a él nunca le agradó. Y aunque no me prohibió ser parte, siempre me puso límites y restricciones para que yo no me involucrara del todo. Y sé que gracias a eso y al amor y honestidad que hay entre nosotros es que yo no fui manipulada por completo. Porque si él no hubiese estado ahí para ponerme límites, yo habría estado igual de comprometida e involucrada que el resto de los hermanos que aún siguen ahí porque en su momento no tuvieron una figura de autoridad que les pusiera el alto. Además, al final, fue con la ayuda de mi esposo que pude percibir los engaños, las mentiras y los peligros que se fraguaban en ese lugar, tal como lo testifiqué en mi testimonio de la secta. Seguramente que a mí sola me habría tomado mucho más tiempo entender lo que pasaba ahí y decidir dejar ese lugar. A pesar de que no estoy de acuerdo en que se hagan doctrinas a partir de versículos aislados, no quiero entrar en este tema tan controversial en este momento, porque más adelante compartiré un video tocando el tema de la ley y la gracia, donde hablaré sobre este punto. De momento, solo diré que yo no me voy a poner a cuestionar ni a rebatir lo que el apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo 2:12 en cuanto a que la mujer enseñe, porque primeramente yo no me considero maestra, pues yo no me pongo a desarrollar temas con el propósito de enseñar, sino que lo que comparto son simplemente los estudios a profundidad que yo misma he hecho de la palabra con el afán de disipar toda confusión que me pueda haber surgido en torno a alguna determinada doctrina o a raíz de alguna experiencia personal. Y son mis dudas, mis experiencias, no las dudas y experiencias de mi esposo. Por eso no los hace él, sino yo. Bueno, y aparte de eso, y aquí viene el motivo más importante por el que me animé a hacer esta reflexión, pues la verdad es que Dios me hizo como soy y me ha permitido vivir cada experiencia con un propósito. Y si de algo podemos estar seguros es que debemos usar nuestras experiencias, habilidades y talentos para ayudar y servir a otros, como el mismo Señor Jesús nos exhortó en la parábola de los talentos, pues sabemos que al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y no me voy a poner a alardear de mis experiencias y habilidades, sino que solo quiero dejar muy claro a qué me refiero cuando digo esto. Por ejemplo, yo soy una persona a la que no le gusta quedarse con la duda de nada. Y si hay algo que no me parece correcto o que quiero comprender, investigo sobre ello. Lo escudriño todo aunque me tome años hacerlo. Y cuando logro llegar a un entendimiento, trato de hacer algo al respecto. No me puedo quedar de brazos cruzados. Por eso estudié historia para aprender a investigar. Y también estudié lengua y literatura para poder aprender a escribir y a expresarme. También estudié ciencias sociales, cooperación para el desarrollo, desarrollo sustentable y comunitario, entre otras cosas relacionadas, porque siempre he tenido esa inquietud de entender la causa de los problemas para poder plantear alternativas adecuadas para ayudar un poco a resolverlos. Así que profesionalmente me he dedicado a la investigación social para formular, desarrollar y ejecutar proyectos de desarrollo social y sustentable para comunidades en situación de marginación y pobreza. Y andando en esas, fue que llegué al entendimiento de que quienes dominan este mundo están en contra del Creador, de su orden y de sus mandamientos, y que a toda costa nos quieren ocultar la verdad de que Jesús es realmente el Mesías y el Salvador de la humanidad. Por eso le doy gracias a Dios de haberme hecho como soy, por haberme permitido cultivar estas habilidades a lo largo de mi vida, pues gracias a esto encontré el camino de Jesús. Aunque mi forma de ser también me ha llevado a cometer muchos errores, pero cada error siempre me ha servido para darme cuenta de lo que no es correcto, de lo que no debo hacer o debo cambiar.
Y las experiencias más fuertes, dolorosas, y por qué no admitirlo, también las más vergonzosas que he vivido, han sido también las lecciones más grandes que Dios me ha dado. En la parábola de los talentos, el Señor Jesús dijo que tenemos que poner a trabajar los talentos que Dios nos dio, porque cuando Él regrese nos va a demandar que se los devolvamos multiplicados. De lo contrario, nos va a echar fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así que si yo uso estas habilidades y talentos que Dios me dio en el ámbito profesional y laboral para ayudar a las personas en el plano físico y material, ¿por qué no iba a usarlos también para las cosas espirituales? Y si primeramente hago estos estudios para mí misma, para salir de mis dudas y me es de bendición hacerlos, pues ¿por qué no los iba a compartir? Mi mismo esposo y otras hermanas en la fe comenzaron a decirme que debía compartir el producto final de mis estudios, para que también pudieran ser de provecho para otras personas. Pues de nada sirve estar aprendiendo si no se comparte. Y por eso comencé a hacerlos públicos. De hecho, todo empezó cuando escribí mi testimonio de salvación en mi blog. Yo comencé solo escribiendo. Pero luego de eso, hermanas en la fe me hicieron ver que para muchas personas es difícil leer textos largos y que sería bueno ir haciendo los videos. Y bueno, no estoy diciendo que lo que comparto es la verdad absoluta. Yo solo comparto por si podría llegar a ser de bendición para alguien más. Pero a cada uno le corresponde escudriñarlo a la luz de la palabra, como los hermanos de Berea, y así juzgar por ustedes mismos. Pues entiendo perfectamente que no es lo mismo hacer una investigación social que escudriñar la palabra de Dios, pues para esto se necesita el entendimiento que solo puede dar el Espíritu Santo. Y bueno, estos estudios me han sido de gran bendición, porque es totalmente la palabra la que responde a mis cuestionamientos. Yo no me guío solo por las cosas espirituales, porque obviamente yo también tengo sueños, sentires, percepciones, emociones, etc. Pero no me dejo guiar por eso. Muchas veces ni caso le hago esas cosas, por lo mismo que percibo que en ocasiones solo me llegan con el fin de causar confusión, y porque tengo muy claro que antes que todas esas cosas espirituales, está la verdad de Dios, que también es espiritual. Pero tenemos la certeza de que la palabra de Dios realmente viene de parte del Espíritu de Dios que la reveló. En cambio, el corazón de cada uno de nosotros, como dice la palabra, es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente y pruebo los corazones para dar a cada uno el fruto de sus obras. Y dice esto porque muchas manifestaciones espirituales que recibimos no están viniendo de Dios, sino que más bien están reflejando lo que en realidad hay en nuestro propio corazón. Son producto de nuestras propias concupiscencias muchas veces. Por eso, sin la palabra de Dios como guía y verdad, como brújula que nos guíe, nuestro corazón nos puede llevar a equivocarnos, a pecar contra Dios y a perjudicar a otras personas. Siempre debemos de desconfiar de las revelaciones que no están sustentadas con la palabra ni se basan en experiencias parecidas a las cosas que para nuestra edificación ya están registradas en la palabra de Dios. Ahora, muchos piensan que tienen que descubrir qué dones del Espíritu Santo tienen para ponerlos a trabajar, pero eso no tiene mucho sentido, porque la palabra dice en 1 Corintios 12 que todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que nadie puede decirme, estoy 100% seguro que tú tienes tales y tales dones. Ni yo misma puedo decir, yo tengo, por ejemplo, los dones de discernimiento, sanidad, profecía. Entonces me voy a dedicar a profetizar o a hacer sanidades o qué sé yo. No, no puede ser así, porque eso depende solo del Espíritu Santo, no de uno mismo. Uno debe estar siempre como un vaso limpio, es decir, libre de pecado y en obediencia a los mandamientos de Dios. Y también debemos estar siempre trabajando con esas habilidades y talentos que Dios nos dio para servir al prójimo. Y si andando en esas, al Espíritu Santo le place sanar, profetizar o hacer un milagro a través de nosotros, será conforme a su sola voluntad. Pues así lo confirma la misma palabra de Dios, donde vemos que muchos siervos fueron usados a través de varios dones, porque el uso de los dones corresponde solo al Espíritu Santo. A nosotros lo que nos corresponde es vivir en obediencia a la palabra y poner a trabajar los talentos que Dios nos dio. Porque Dios no se equivoca. Él da a cada quien lo que necesitamos tener, vivir y saber hacer para crecer espiritualmente y para que cumplamos el propósito para el cual Él nos creó a cada uno y nos usa a cada quien de manera distinta.
No podemos hacer lo mismo todos. Así que no hay obra ni grande ni pequeña cuando se trata de poner a trabajar nuestros talentos de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, en Hechos 9, del 36 al 42, tenemos el caso de la discípula llamada Tabita o Dorcas, a la que resucitó el apóstol Pedro. Dice la palabra que ésta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y dice también en el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vemos que ella no solo practicaba la justicia y la misericordia de Dios, sino que además ponía a trabajar las habilidades y talentos que Dios le dio para servir a los más necesitados. Era una mujer que tenía un corazón conforme al de Dios y que vivía conforme al propósito de Dios para ella. Y algunas mujeres podrían decir, bueno, pero yo no trabajo, no tengo dinero ni tiempo para ayudar a otros, porque me dedico por completo al hogar y al cuidado de mis hijos. Pues ahí está más que claro el propósito de Dios para sus vidas. A las mujeres a quienes Dios les da hijos, se los da precisamente porque necesitan esa experiencia para madurar en espíritu. Y es la principal manera en que deben cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Porque Dios no se equivocó en darles la vida que les dio y el esposo que les dio para que le prediquen con su ejemplo. No se equivocó en darles hijos y en encomendarles su crianza y cuidado para que los introduzcan en los caminos de Dios. Hay mujeres, en cambio, a quienes Dios no nos da hijos, como a mí, y solo Él sabe exactamente por qué lo ha dispuesto así. Quizá para mí, esta experiencia de vivir anhelando tener hijos es lo que yo necesito para crecer espiritualmente, para fortalecer mi fe y cumplir el propósito de Dios para mí. Pues este anhelo me ha llevado a comprender muchas cosas que quizá habría dado por hecho si no lo hubiera experimentado por mí misma. Pues muchas veces las mujeres menosprecian la maternidad, cuando sabemos que desde el principio ese es el principal propósito de Dios para la mujer. Por eso, las mujeres que abortan o que abandonan a sus hijos tienen mucho de qué arrepentirse, por su necedad, pues están dejando pasar una bendición enorme de aportar algo grande al reino de Dios. No están permitiendo que Dios las use conforme a su propósito para ellas ni para los hijos que les dio. Y eso les va a ser demandado cuando les toque ser juzgadas, pues prácticamente están rechazando la misión más grande que Dios les ha encomendado, que es educar a sus hijos en los caminos de Dios y en el temor del Dios Todopoderoso. Y con mayor razón a quienes son madres en estos tiempos, porque a sus hijitos es a quienes les va a tocar enfrentar las pruebas más grandes que vamos a atravesar como humanidad. Y sin conciencia y temor de Dios, nadie tendrá ni la sabiduría ni la fuerza para resistir las obras del diablo que se van a levantar contra la humanidad entera para intentar engañarnos y condenarnos. Y claro, esto aplica también para los varones que abandonan a sus hijos, pero en este caso estamos hablando del propósito de Dios para las mujeres. Y bueno, todo esto no lo digo solo porque sea mi opinión y mi manera de entender las cosas, sino que la palabra misma deja muy en claro cuáles son las cualidades que ha de tener una mujer conforme al corazón de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 31, en el elogio a la mujer virtuosa, que representa una mujer que en verdad teme a Dios y ama al prójimo, y que lleva una vida de virtud y obediencia a la palabra de Dios. Y dice así: ¿quién podrá encontrar una mujer virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella, y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia, y planifica las labores de sus criadas. Ella es fuerte y llena de energía, y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar, y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas.
El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Y bueno, hasta aquí mi reflexión. No quiero alargarme más. Pronto estaré compartiendo un estudio sobre lo que significa ser un adorador en espíritu y en verdad. Y espero que sea de gran bendición para sus vidas. Muchas gracias a quienes se dieron el tiempo de escucharme. Dios les bendiga grandemente.